porque este día el New York Times, el periódico norteamericano, el influyente periódico norteamericano, ha publicado una investigación titulada Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Así se llama la investigación. Es una investigación realizada por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroff. Natalie Kitroff es además la corresponsal de New York Times en México. Esta indagatoria que el New York Times dice haber tenido acceso, habría descubierto información en la que se señalaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al presidente López Obrador cuando el presidente ya era presidente. Esto ya marca una diferencia, esto que publica el New York Times ya marca una diferencia respecto a lo que publicó Tim Golden, que terminó siendo en efecto una investigación que abrió en el año 2006 la DEA, que sí hizo la investigación, pero que se le dio carpetazo, que no se concluyó. Y esa investigación apuntaba a que en el año 2006, siendo candidato López Obrador, personas cercanas a López Obrador habrían recolectado dinero procedente del narcotráfico. Eso fue lo que aquella investigación no concluyó, habría averiguado. Esta investigación es distinta. Es una que ya ubica al presidente López Obrador siendo presidente y presumiblemente personas cercanas al presidente López Obrador habrían estado también en contacto con gente del narcotráfico y habrían recibido recursos económicos. Textualmente, la publicación del New York Times dice: funcionarios de la ley estadounidenses investigaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo. Todo esto, dice el New York Times, consta en registros en los Estados Unidos y consta a partir del testimonio de 3 personas que tuvieron conocimiento de esta investigación. La indagatoria, de la que hasta ahora no se había dicho nada, habría descubierto información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles de la droga en México y funcionarios cercanos al presidente López Obrador, asesores externos del presidente López Obrador cuando ya era presidente en funciones. Estados Unidos, dice el New York Times, nunca abrió una investigación formal en contra del presidente López Obrador ni de los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final, y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la terminaron por archivar. Concluyeron los investigadores que había poca disposición en el gobierno de los Estados Unidos para rastrear las acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron los 3 testigos con conocimiento de este asunto. Esta investigación, publicada el día de hoy al New York Times, cumplió un protocolo que es una costumbre muy marcada en los Estados Unidos, no tan marcada en México, pero es parte de un protocolo que tiene que haber cuando se hace una investigación de este calibre y cuando alguien va a ser señalado en una investigación. Y lo correcto es, antes de que esta publicación salga a la luz, se le debe pedir que fije su postura, se le debe dar la oportunidad de que fije postura. Por tanto, es una costumbre, al menos en los Estados Unidos, enviar por escrito un cuestionario advirtiendo que, 1, se va a publicar una investigación en la que, 2, está involucrado una persona o una institución, y 3, se hacen una serie de preguntas para que fijen postura y tales posturas sean incluidas en la investigación. Claro está que si las posturas no son respondidas, se consigna que, a pesar de haber pedido una opinión,
pues no hubo respuesta a tales preguntas. Así que la corresponsal de New York Times, Natalie Kritoff, le envía al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, un cuestionario en el que esencialmente le hace preguntas muy precisas, muy concretas, que van a estar contenidas en la publicación que salió el día de hoy, en la que, por ejemplo, se le cuestiona al presidente López Obrador si sabía que uno de los fundadores del cártel de los Zetas habría pagado $4 millones a 2 personas cercanas a él. O bien, que si conocía información sobre las presuntas relaciones del presidente y de sus operadores cercanos a este tipo de señalamientos que hoy han surgido en los Estados Unidos. Este jueves, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador informó haber recibido ese cuestionario. Lo leyó, de hecho, públicamente. Cometió el presidente, además, una indiscreción grave al haber revelado el número telefónico personal de la corresponsal del New York Times. Es información que por ley el presidente debe reservar. Pues se trata de una actuación que enmarca en la protección a los datos personales que el presidente, siendo un funcionario público, debió haber observado, pero no lo hizo. El presidente mostró el documento y mostró también el teléfono de la corresponsal del New York Times. El presidente esta mañana, evidentemente molesto, hace una revisión de esto que se publica en el New York Times, pero sobre todo lee la carta cuestionario que le fue enviada y una a una las preguntas que se le hicieron las fue respondiendo públicamente de esta manera. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. En el momento en que el presidente López Obrador hizo la lectura de este documento, el reportaje no había sido publicado todavía en el portal del New York Times, pero el presidente dijo que la reacción del diario norteamericano era seguramente una reacción a una entrevista que él le había concedido recientemente a un medio de comunicación que ha sido ubicado con simpatía o nexos políticos con Rusia y que, según el presidente, esto es lo que habría llevado a que la entrevista que le dio a la periodista rusa Ina Afinogenova del canal Red de la plataforma en YouTube del ex líder de Podemos, el partido español, Pablo Iglesias, pues el presidente dice que esta es la razón por la que el New York Times, al que llamó un pasquín inmundo,
haya hecho esta publicación que negó, pues, en cada uno de los puntos que fue siendo cuestionado el presidente. Y el último de los cuestionamientos se refiere justamente a que testimonios de los personajes que habrían hecho la investigación habrían comentado que líderes del narcotráfico en México tendrían en su poder videos en los que los hijos del presidente López Obrador aparecen recibiendo dinero en efectivo. A esto se refirió de esta manera el presidente en la última parte de su intervención esta mañana. Un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. 4. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos?